La oposición es la suerte que le toca a todos aquellos a quienes emplea Dios para que prediquen verdades aplicables, especialmente a su época. Había una verdad presente o de actualidad en los días de Lutero, una verdad que en aquel tiempo revestía especial importancia. Y así hay ahora una verdad de actualidad para la iglesia en nuestros días. Porque el Señor es el Espíritu. A continuación, el programa Restaurando la Verdad Presente. Muy buenos días, mis queridos hermanos, y bienvenidos a su programa radial Restaurando la Verdad Presente. Les habla para ustedes en esta hermosa mañana Jeffrey Mercado, y hoy sí que tenemos un tremendo programa preparado para ustedes. El tema de hoy lleva por título La ley moral, la ley ceremonial y los dos pactos. Pero antes de entrar en ese tema, vamos a ir al trono de la gracia para comenzar este poderoso tema con la autoridad del cielo. Así que, mis queridos hermanos, en estos momentos oramos. Amante Dios y Padre eterno, alabamos y exaltamos tu santo y precioso nombre en esta mañana. Te damos gracias por la programación de hoy, pues todo lo sucedido y en la manera que ocurrieron los acontecimientos para que se diera esta temática en específico, queda evidenciado que era tu voluntad que se expusiera esto hoy, ya que no era lo que yo tenía planeado presentar. Gracias, Padre, por tu dirección. Perdona mis faltas y pecados y capacítame para ser como tú eres en carácter. Bendice a la hermandad y llénalos del Espíritu de Cristo, ahora que está todo engranando para que se cumplan plenamente los eventos finales. Usa a tu pueblo con poder para que sean luz a los que están en las tinieblas del error. Y Padre Santo, permite que la programación de hoy pueda ser de bendición para esos que no están claros en este asunto o que tienen dudas en algunos puntos sobre esta importante verdad. Dales claridad de pensamiento y discernimiento de lo alto para su provecho espiritual. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Gracias, Padre. Bien, mis queridos hermanos, reciban un caluroso saludo de parte de este ministerio, y ahora sí podemos entrar en tema. Los versículos de introducción los podemos encontrar en esta mañana en Hebreos capítulo 8 versículo 13, donde dice la santa palabra de Dios: al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece, está próximo a desaparecer. También vamos a ir a Hebreos capítulo 9 versículo 1, donde allí nos dice la santa palabra: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Y un poco más adelante en Hebreos capítulo 9 versículos 11 al 15 nos dice la santa palabra: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, versículo 12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el santuario, habiendo obtenido eterna redención, versículo 13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Versículo 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Alabado sea su santo y bendito nombre. Mis queridos hermanos, en esta hermosa mañana, los que tengan oídos para oír, oigan
lo que el Espíritu de Cristo dice a las iglesias que se benefician de la ministración de Cristo brindada en el santuario celestial mediante el nuevo pacto. En el programa de hoy vamos a estar aclarando algunos puntos relacionados a la ley moral, la ley ceremonial y los dos pactos, siendo que muchos se confunden al respecto y tienden a mezclar algunos de los componentes de los mismos. Algunos se confunden por las palabras nuevo pacto, entendiendo que al decir nuevo se refiere a algo que antes no había sido. Y a lo mejor esta es la punta del témpano de hielo en todo este asunto. Por lo tanto, comencemos por ahí. Recientemente en el video La verdad sobre las fiestas solemnes, parte 1, producido por el ministerio Juan 17.3, comentando sobre los pactos, mencioné que el pacto hecho por Dios con Abraham era en efecto el nuevo pacto. El énfasis que quería transmitir era que ese pacto con Abraham no era el viejo pacto, aunque haya ocurrido 430 años antes de que fuera dada la ley de Moisés. Al ver la terminología nuevo y viejo, algunos asumen que el viejo pacto fue primero y que el nuevo pacto fue después, y ahí comienza la confusión. Cuando algunos leen textos bíblicos como Hebreos capítulo 7 versículo 12, donde dice: porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Entienden lo mismo, pero no comprenden que el apóstol Pablo está hablando en el contexto de la administración del santuario terrenal en contraste con la del santuario celestial. Y aún aquí vemos lo mismo. El santuario celestial fue primero que el terrenal, aunque el santuario terrenal perteneciera al viejo pacto. Lo mismo sucede con la ley de Dios o la ley del nuevo pacto, y la ley de Moisés o la ley del viejo pacto. La ley de Dios es eterna, como vemos en Salmos 119, versículo 152. Donde nos dice: ya ha mucho que he entendido de tus mandamientos. Aquí el salmista se está refiriendo directamente al decálogo. Continúa el versículo diciendo que para siempre los fundaste. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué implica esto? Esto quiere decir que siempre fueron y siempre serán. Quiere decir que no caducan, que siempre están en vigencia. Cuando Adán y Eva entraron en transgresión, ¿qué ley violentaron? Pues transgredieron la ley moral. No la ley de Moisés o la ley ritual o ceremonial, sino la ley de Dios que es eterna. Ahora noten cómo lo presenta la sierva del Señor cuando nos dice: cuando Adán y Eva fueron creados, recibieron el conocimiento de la ley de Dios. Conocieron los derechos que la ley tenía sobre ellos. Sus preceptos estaban escritos en sus corazones. Cuando el hombre cayó a causa de su transgresión, la ley no fue cambiada, sino que se estableció un sistema de redención para hacerle volver a la obediencia. Se le dio la promesa de un Salvador y se establecieron sacrificios con el propósito de dirigir sus pensamientos hacia el futuro, hacia la muerte de Cristo como supremo sacrificio. Si nunca se hubiera violado la ley de Dios, no habría habido muerte ni se habría necesitado un Salvador, ni tampoco sacrificios. Mis queridos hermanos, esa poderosa cita la pueden encontrar en Patriarcas y Profetas, la página 333, el párrafo 1. ¿Pudieron captar todo lo que esto implica? Aquí podemos ver el comienzo del nuevo pacto y en cierto sentido también el del viejo pacto. ¿Cómo es eso? Pues en la parte que correspondía con los sacrificios, pues ellos señalaban la muerte del Salvador prometido. ¿Y qué se deduce automáticamente de ese hecho? Pues que ese sistema de sacrificios en algún momento caducaría cuando muriera
el Salvador prometido. Ahora, ¿serían solo los sacrificios los que vendrían a su fin? Pues obviamente no, sino todo lo relacionado con ese sistema de culto, específicamente lo que perteneciera al sistema de tipos y sombras. Por lo tanto, se puede comprender que habría una porción del sistema de redención que tendría un tiempo de caducidad, mientras que la realidad prefigurada lograría unos resultados eternos entre los que participaran de ese pacto eterno. Pues, ¿qué caducaría? Pues todo el sistema de tipos y sombras, incluyendo los sacrificios. Esto es lo que eluden los que promueven las fiestas judías y por eso públicamente tienen la osadía de atacar la fe de los pioneros adventistas, así demostrando que han elegido un nuevo rumbo para llevar a su fanaticada, muy distinto y diferente de los pioneros adventistas. Ahora, volviendo al tema, Adán transmitió su conocimiento de la ley de Dios a sus descendientes, pero no todos la aceptaron, y el mundo con el tiempo sucumbió a la transgresión y al pecado hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Pero la sierva del Señor nos dice, la ley fue preservada por Noé y su familia, y Noé enseñó los 10 mandamientos a sus descendientes. Esa cita la encuentran en Patriarcas y Profetas, página 333, el párrafo 2. Aquí Elena destaca la ley moral, la ley eterna de Dios. Pero sabemos que Noé también conocía y participaba del sistema de los sacrificios, porque todavía no había llegado el Mesías. En Génesis capítulo 8, versículo 20 nos dice, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Ahora, ¿era esto parte del sistema de redención para hacer volver al hombre a la obediencia? Pues claro que sí, pero independientemente esa parte del sistema iba a caducar, porque señalaba al que realmente lo llevaría a cabo. Pero noten lo que continúa sucediendo con el pasar del tiempo y la recaída del hombre hacia el mal. La sierva del Señor nos dice, cuando los hombres se apartaron nuevamente de Dios, el Señor eligió a Abraham, de quien declaró, oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Génesis capítulo 26, versículo 5. Instituyó el rito de la circuncisión como señal de que quienes lo recibían eran dedicados al servicio de Dios y prometían permanecer separados de la idolatría y obedecer la ley de Dios. Mis queridos hermanos, esa cita la encuentran en Patriarcas y Profetas, la página 333, el párrafo 2. Noten, Dios nuevamente elige a un ser humano para concertar su pacto. Sabía que guardaría sus mandamientos y así enseñaría los suyos, como nos presenta Génesis, el capítulo 18 y el versículo 19, donde nos dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Y la sierva del Señor nos sigue diciendo algo que no quieren aceptar en su justa perspectiva los que hoy promueven las fiestas judías, cuando dice, así como la Biblia presenta dos leyes, una inmutable y eterna, la otra provisional y temporaria, así también hay dos pactos. El pacto de la gracia se estableció primeramente con el hombre en el Edén, cuando después de la caída se dio la promesa divina de que la simiente de la mujer herirá a la serpiente en la cabeza.
Este pacto puso al alcance de todos los hombres el perdón y la ayuda de la gracia de Dios para obedecer en lo futuro mediante la fe en Cristo. También se les prometió la vida eterna si eran fieles a la ley de Dios. Así recibieron los patriarcas la esperanza de la salvación. Mis queridos hermanos, esa cita la encuentran en Patriarcas y Profetas, la página 340, el párrafo 3. Esta es una poderosa declaración. Es muy difícil sacarla de contexto. Hay dos leyes y dos pactos y punto. Nadie puede decir lo contrario. Una ley es inmutable y eterna. Obviamente se refiere a la ley de Dios o los 10 mandamientos. Inmutable quiere decir que no se puede enmendar o ser cambiada. Y eterna es que es para siempre. La otra ley es provisional y temporaria. No hay mucho más que elegir. Esta otra ley es la de Moisés o la ceremonial. Ahora, ¿qué parte sabíamos ya que iba a ser provisional y temporaria? Pues es obvio que es la parte que contiene el sistema de tipos y sombras en la que se incluyen los sacrificios. Provisional quiere decir que hay algo en uso en lugar de otro elemento, que será el definitivo. Nos deja saber que no es permanente. Lo que nos lleva a la otra palabra, temporaria, la cual quiere decir básicamente que dura solo un tiempo limitado, no es para siempre. Esto es demasiado claro. Los símbolos no llegan más allá de la realidad representada. Por ejemplo, la circuncisión, nos dijo la sierva del Señor, que era una señal de que quienes lo recibían eran dedicados al servicio de Dios y prometían permanecer separados de la idolatría y obedecer la ley de Dios. En Deuteronomios capítulo 30, versículo 6 se nos dice: y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y en Romanos capítulo 2, versículo 29, Pablo nos dice que la circuncisión es la del corazón. El símbolo no es necesario cuando se cumple la realidad señalada. Esa es la sencilla verdad del asunto. Ahora, volviendo al pacto con Abraham, la sierva del Señor nos dice: este mismo pacto le fue renovado a Abraham en la promesa. Pausa. ¿A qué pacto se está refiriendo? Siendo que hay dos pactos, el nuevo pacto o el pacto eterno y el viejo pacto, que Pablo dice que iba a desaparecer en Hebreos capítulo 8, versículo 13. Pues aquí se está refiriendo al nuevo pacto, al que no perece, al que es duradero para siempre. ¿Y cómo lo sabemos? Porque está basado en la promesa. Continúa la cita diciendo: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Génesis capítulo 22, versículo 18. Esta promesa dirigía los pensamientos hacia Cristo. Así la entendió Abraham. Véase Gálatas capítulo 3, versículo 8 y 16. Y confió en Cristo para obtener el perdón de sus pecados. Fue esta fe la que se le contó como justicia. El pacto con Abraham también mantuvo la autoridad de la ley de Dios. El Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Mis queridos hermanos, esa poderosa cita la pueden encontrar en Patriarcas y Profetas, la página 340, el párrafo 4. Ahora, la cita nos envía a Gálatas capítulo 3, versículo 8, donde Pablo dice: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones.
¿Cómo serían benditas todas las naciones? Pues en el nuevo pacto. Pero ¿en qué sentido es nuevo? Y esto es lo asombroso y los que muchos desconocen. Aunque había sido hecho con Adán, con Noé y con Abraham, bajo promesas y juramentos hechas por Dios mismo, en lo futuro sería un nuevo pacto porque estaría siendo ratificado con la sangre preciosa de Cristo, derramada en la cruz del Calvario. Ya no habría tipos y sombras porque fueron clavadas en la cruz del Calvario al encontrarse con la sustancia que emitía la sombra. La sierva del Señor, hablando al respecto, nos dice: aunque este pacto fue hecho con Adán y más tarde se le renovó a Abraham, no pudo ratificarse sino hasta la muerte de Cristo. Existió en virtud de la promesa de Dios desde que se indicó por primera vez la posibilidad de redención. Fue aceptado por fe. No obstante, cuando Cristo lo ratificó, fue llamado el pacto nuevo. La ley de Dios fue la base de este pacto, que era sencillamente un arreglo para restituir al hombre a la armonía con la voluntad divina, para colocarlo en condición de poder obedecer la ley de Dios. Mis queridos hermanos, esta poderosa cita la pueden encontrar en Patriarcas y Profetas, la página 340, el párrafo 5. Ahora podemos entender por qué se le llama nuevo pacto, aunque haya existido desde el principio. No era por la cronología, sino porque ahora el pacto había sido ratificado con la sangre de Cristo. Ya no era solamente una promesa de Dios, sino que ahora era un hecho incuestionable y visible ante la humanidad, del gran amor que Dios tiene por esta raza humana caída en la transgresión. Ahora, noten cómo nos sigue diciendo la sierva del Señor. Otro pacto, llamado en la Escritura el pacto antiguo, se estableció entre Dios e Israel en el Sinaí. Pausa. ¿Notaron la diferencia? Este pacto fue hecho por Dios con el pueblo de Israel, no con los gentiles. Y todavía algunos se ofenden cuando decimos fiestas judías y nos acusan de ser antisemitas, meramente por decir la verdad que ellos no quieren aceptar y siguen negando. Continúa la cita diciendo: y en aquel entonces fue ratificado mediante la sangre de un sacrificio. Pausa nuevamente. ¿Notaron la diferencia entre un pacto y el otro? Este pacto fue ratificado por la sangre de un sacrificio, símbolo o figura de lo que Cristo haría en la cruz. ¿Entienden ahora por qué tenía que caducar? Es muy sencillo comprenderlo, pero algunos no lo quieren ver. Continúa la cita diciendo: el pacto hecho con Abraham fue ratificado mediante la sangre de Cristo. ¡Wow! Aunque fue concertado 430 años antes del Sinaí, fue ratificado en la cruz con la sangre del dador de la vida. Alabado sea su santo nombre. Continúa la cita diciendo: y es llamado el segundo pacto o nuevo pacto, porque la sangre con la cual fue sellado se derramó después de la sangre del primer pacto. Pausa. ¿Vieron el contexto que usa Elena? Es exactamente el mismo que usa el apóstol Pablo. O sea, fue ratificado después del pacto que Dios concertó con el pueblo de Israel. Por lo tanto, es llamado nuevo, mientras que el del Sinaí es llamado viejo. Más claro, no canta el gallo. Continúa la cita diciendo: es evidente que el nuevo pacto estaba en vigencia en los días de Abraham, puesto que entonces fue confirmado tanto por la promesa como por el juramento de Dios.
dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Hebreos capítulo 6, versículo 18, y mis queridos hermanos, la cita la podemos encontrar en Patriarcas y Profetas, la página 341, el párrafo 1. Ahora, la pregunta que está latente en la mente de los oyentes es: ¿por qué se tuvo que hacer otro pacto? Pues vamos a pedirle a la sierva del Señor que nos responda tranquilamente. Y ella dice: pero si el pacto confirmado a Abraham contenía la promesa de la redención, ¿por qué se hizo otro pacto en el Sinaí? Y mis queridos hermanos, aquí viene la poderosa explicación. Continúa la cita diciendo: durante su esclavitud, el pueblo había perdido en alto grado el conocimiento de Dios y de los principios del pacto de Abraham. Al libertarlos de Egipto, Dios trató de revelarles su poder y su misericordia para inducirlos a amarle y a confiar en Él. Los llevó al Mar Rojo, donde, perseguidos por los egipcios, parecía imposible que escaparan, para que vieran su total desamparo y necesidad de ayuda divina. Y entonces los libró. Así se llenaron de amor y gratitud hacia Él y confiaron en su poder para ayudarlos. Los ligó a sí mismo como su libertador de la esclavitud temporal. Queridos hermanos, esa preciosa cita la pueden encontrar en Patriarcas y Profetas, la página 341, el párrafo 2. Y nos sigue diciendo en el próximo párrafo: pero había una verdad aún mayor que debía grabarse en sus mentes. Como habían vivido en un ambiente de idolatría y corrupción, no tenían un concepto verdadero de la santidad de Dios, de la extrema pecaminosidad de su propio corazón, de su total incapacidad para obedecer la ley de Dios y de la necesidad de un Salvador. Todo esto se les debía enseñar. Mis queridos hermanos, esa cita la encuentran en Patriarcas y Profetas, la página 341, el párrafo 3. Mis queridos hermanos, Pablo lo presenta de la siguiente manera. En Gálatas capítulo 3, versículo 19 nos dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. Noten, no está hablando de la ley moral, está hablando de la ley de Moisés o la ley ceremonial. Continúa el versículo diciendo: hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Alabado sea su nombre. Y la sierva del Señor finaliza nuestro programa de hoy cuando dice: los términos del pacto antiguo eran: obedece y vivirás. El hombre que los cumpla, gracias a ellos vivirás. Ezequiel capítulo 20, versículo 2, Levítico capítulo 18, versículo 5. Pero maldito el que no confirme las palabras de esta ley para cumplirlas. Deuteronomios capítulo 27, versículo 26. El nuevo pacto se estableció sobre mejores promesas. La promesa del perdón de los pecados y de la gracia de Dios para renovar el corazón y ponerlo en armonía con los principios de la ley de Dios. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Jeremías capítulo 31, versículo 33 y 34. Y la cita la pueden encontrar en Patriarcas y Profetas, la página 342, el párrafo 1. Todo fue dado bajo el mismo principio de amor. Pero el segundo pacto es el que nos conviene. Mis queridos hermanos, hasta aquí
el programa de hoy. Les habló para ustedes Jeffrey Mercado. Hasta el próximo programa. Que Jehová les bendiga. Para copia del programa de hoy, o si quieren apoyar el programa radial Restaurando la Verdad Presente, favor llamar al 787-238-8859. 787-238-8859. Y recuerden, Primera de Corintios 8:6. Nosotros, empero, no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por Él. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo les bendiga.